20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Vamos a ver ahora la fe de Isaac. Hemos estado viendo acerca de la fe y acuérdese que nos habla de diferentes cosas, eh, cómo Dios actuó de manera diferente desde los siglos y sigue actuando ahorita, haciendo cosas a través de nosotros por medio de la fe, por medio de creer en Dios, por medio de creer en Jesús. Y bueno, el propósito, al menos como Dios me lo puso a mí, es entender o comprender que no importa quién seas en tu vida, o sea, puede ser la persona más mala y el pecador más grande, pero Dios te sigue bendiciendo y Dios sigue haciendo cosas buenas en ti porque Él no va a cambiar. Y esto que te digo, creo que nos debería de llevar a ser mejores personas, a esforzarnos, a vivir vidas santas delante de Dios, porque no importa lo que hizo Jacob, ni lo que hizo Esaú, no importa la conducta de Rebeca, lo que hizo, no importa la conducta de Abraham y de Isaac y de Jacob y de todos estos hombres que nos habla la Biblia, que se equivocaron, que cometieron errores, que también pecaron. Sin embargo, Dios cumplió su promesa. Y tal vez no la cumplió la promesa en el tiempo de ellos, pero la cumplió generaciones después, pero Él la cumplió. Entonces, eh, Dios instruyó a Abraham y Abraham instruyó a Jacob perdón, a Isaac, y luego Isaac instruyó a Jacob, y así como ahorita Dios nos sigue instruyendo a través de su palabra y Dios nos sigue bendiciendo tanto en el tiempo presente como Dios nos sigue bendiciendo en el futuro, al igual que nosotros tenemos la gran comisión o el deber o el mandamiento de Jesús de poder instruir a otras personas y de bendecir a otras personas, independientemente de su humana manera de vivir, porque acuérdese que somos seres humanos y esta especie siempre está pecando, esta especie es egoísta, esta especie humana tiene un corazón engañoso y tiene un corazón perverso. Independientemente de eso, nosotros debemos de bendecir, ¿verdad? En Génesis 18, 17 y 19 dice Dios, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios había prometido a Abraham que su multitud, la multitud de sus hijos, iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, pero le bendijo y le instruyó acerca de todo lo que él tenía que hacer. Incluso le dio promesas buenas, pero acuérdate que le dio promesas también que no eran muy cómodas, que no eran muy agradables, porque le dijo que su descendencia iba a ser esclava, acuérdate, durante 400 años en tierra ajena e iba a ser oprimida para que ellos pudieran salir con gran bendición, y así sucedió. Cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, el pueblo de Israel, los hebreos, dice que despojaron de alhajas, de oro, de plata al pueblo de Egipto. Pero todo eso, todo eso sucedió después salieron, dice, la promesa ahí dice que fue 400 años.
pero duraron 430 años en Egipto, el pueblo de Israel, y fueron oprimidos y fueron realmente muy maltratados en esa nación. Ahora, estamos viendo acerca de la bendición, que es el punto principal de que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Ahora, ¿qué es bendecir? ¿Verdad? Bueno, primeramente le voy a decir aquí, yo he visto que la mayoría de las personas como seres humanos nos hemos preocupado porque nuestros hijos tengan tal vez una buena esposa o un buen esposo. Nos preocupamos porque nuestro hijo tenga una carrera para que se pueda sostener, para que se pueda mantener. Nos preocupamos desde niños porque tengan la vacuna del polio, porque tengan la vacuna del sarampión, porque tengan tal vez una alimentación sana, aunque muchos no, ¿verdad? Muchos le dan ahí chatarra y les llevan a la escuela, pero nos preocupa porque ellos crezcan saludables. Pero ¿sabes qué se olvida? Que al niño tenemos que instruirlo de acuerdo a lo que Dios dice, cómo debemos de instruir al niño con principios morales, pero morales que tienen que ver con lo espiritual, o sea, la palabra de Dios. Y dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, no se apartará de él. Entonces, independientemente de que te preocupes por el niño, porque tienes que ponerle que la vacuna del tétano, que del sarampión, que de la viruela, y no sé qué tantas vacunas se le ponen a los niños y se le siguen poniendo, tienes que preocuparte por ponerles la vacuna antipecado, ¿sí? Esa vacuna que tiene que ver con la enseñanza que viene de parte de Dios y que el niño se va a acordar. Hay veces que a lo mejor el niño en su momento no alcanza a reaccionar. Nosotros lo hemos visto con nuestras hijas, que desde niñas les estamos enseñando, pero hay un momento en que lo asimilan en la cabeza, pero no llega al corazón, no llegan a ponerlo en práctica. Pero también hemos visto el tiempo de ellas que decimos, ya reaccionó en esto, está reaccionando en esto. Pero no debemos de dejar de instruirlos a los niños, a los nietos. Y no debemos de dejar de bendecirlos, como lo hemos visto lo que hizo Isaac, que por fe. Pero ¿por qué dice que por fe? Bueno, esto tiene que ver incluso con el presente, con una bendición presente, pero también con una bendición profética, o sea, que tiene que ver a futuro, que tú tienes que profetizar, aunque no seas un profeta, tienes que profetizar sobre tus hijos, sobre tus nietos, y tienes que profetizar esa gran bendición y que confesar esa gran bendición, pero no se trata de que le digas, Dios te bendiga, hijo. Bueno, está bien, es una parte, una pequeña parte. Dios te bendice, es una pequeña parte. Pero esto tiene que ver con algo más amplio. Y aquí tenemos a mucha gente que bendecir. Es más, la escritura nos dice que tenemos que bendecir en todo tiempo y no maldigáis, dice, bendecir. En Romanos nos dice, Romanos 12:4, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, nosotros como hijos de Dios no tenemos el derecho de poder maldecir a las personas. Dios sí dice, malditos sois con maldición porque son idólatras, porque hacen esto y son esto. Pero nosotros no tenemos la facultad para maldecir, no tenemos la autoridad para maldecir. O sea, aunque nosotros nos estén maldiciendo, nosotros no lo debemos de hacer. Ahora, la palabra bendecir no es una fórmula mágica en el que diga usted, la voy a bendecir
y va a suceder lo que usted le esté diciendo. Pero usted lo debe de hacer. Porque a veces decimos, te bendigo con prosperidad, así, 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 asado. Pero no quiere decir que todo esto va a suceder, ¿verdad? Sino que de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios va a ir haciendo la obra en cada persona. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, usted no sé si ha escuchado que muchas mujeres cuando el niño les impacienta, empiezan a decirle, qué tonto eres. Y bueno, a mí en lo particular hasta palabrotas me decían, ¿verdad? Que son innombrables aquí, pero me decían palabrotas de maldición. Nosotros que entendemos la palabra de Dios, decimos, es que la escritura me dice a mí que de toda palabra ociosa que salga de mi boca, yo tengo que darle cuentas a Dios. Y la escritura dice que todo aquel que diga necio a una persona será culpable ante el concilio. Pero todo aquel que le diga fatu a su hermano o a una persona queda expuesto al infierno de fuego. Y nosotros con una facilidad, mira, hasta nosotros mismos a veces nos maldecimos. A mí me ha tocado que cristianos dicen, ay, es que soy bien estúpido, ay, es que soy bien tarado. Y sabes que tú te debes de bendecir a ti mismo también, porque si tú tienes que bendecir a Dios, pero tienes que bendecir también a la creación de Dios. Tienes que bendecirte incluso a ti mismo, o sea, porque eres un hijo de Dios y porque Dios hizo una cosa perfecta en ti. Aunque tú no te ames y aunque no ames tu cuerpo y aunque no ames tu cara y aunque no ames lo que estás haciendo, te debes de amar a ti mismo. Por eso la escritura dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero también bendecirnos. Hay veces que, no, yo he escuchado personas, soy una tarada o soy un tarado, soy un estúpido, así lo han dicho, pero a veces lo dicen hasta con otras palabras más gruesas, ¿no? Y la verdad es que no, ¿eh? Si ya te estás maldiciendo tú a ti mismo, ¿cómo vas a bendecir a otra persona? Señoras que yo las veo y llevan al niño de la oreja y diciéndole un montón de maldiciones. Sin embargo, no importa la conducta de tu hijo, no importa si tu hijo es un desastroso, no importa incluso si tu hijo es un drogadicto, no importa si tu hija es una prostituta, si tu hija, tú siempre la debes de bendecir. Porque aquí nosotros vamos a ver más adelante que la conducta de los hijos de Isaac no era tan bonita, es más, ni de la esposa fue tan bonita. Porque Rebeca, ¿qué es lo que hizo Rebeca? Fíjate, cuando Isaac le dice a Esaú que vaya a cazar para que él coma de su casa y le pueda bendecir como el hijo primogénito, Rebeca está escuchando a la puerta ya y ahí yo pienso que había favoritos, ¿no? Rebeca, su favorito era Jacob y aunque no lo dice así que era su favorito, pero cuando escuchó lo que Isaac le estaba diciendo a Esaú, ella paró la oreja y dijo, le habla inmediatamente a Jacob, porque inicialmente la bendición no era para Jacob, la bendición completa como primogénito era de Saúl. Pero ¿qué hizo la mamá? Pues la mamá le dice, mira, vamos a hacer una trampa. Veas esto y vamos a matar un cabrito y te ponemos el vello en las manos y te pongo la ropa de tu hermano para que tu papá cuando vuela se dé cuenta que eres Esaú y así fue engañado Isaac y bendijo a Esaú.
Entonces, nos damos cuenta que no era una conducta bonita ni de la mamá en sí. Yo digo que era una familia como normalmente existe, una familia disfuncional, compuesta por Isaac, por Rebeca y por sus dos hijos. Han de haber tenido sus problemas también matrimoniales, conyugales. Para empezar, Rebeca también era estéril, pero oró Isaac y dice que Dios le consiguió que también tuviera hijos. Pero imagínate los problemas que han tenido, ¿no? Porque no, pues dice que Esaú era así como que vigoroso, ¿no? Que iba de casa, pero, pero este Jacob era delicadito, que le gustaba estar con mamita y a lo mejor ayudándole a echar las tortillas o haciendo la comida, limpiando la casa, pero que él era más tranquilo, era más de estar en casa que el otro que era aguerrido y cazador. Entonces, la mamá contenta, ¿no? Pues aquí tengo quien me ponga los frijoles, ¿no? Es un decir, pero el otro cazador, no, este es mi hijo y que este, y ya era el primogénito. Pero nos damos cuenta que de todos modos les dio la bendición, aún cuando era una familia, le voy a llamar un tanto disfuncional o imperfecta la familia. En Números 6:23 dice, habla a Aarón del 23 al 27 y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta se le conoce comúnmente como la bendición sacerdotal. Entonces, pero a veces te digo, nosotros no bendecimos de esa manera porque no sabemos. A veces decimos, Dios te bendiga, y ya nada más así, es lo que decimos. ¿Qué es bendecir? Dice que proviene del latín bendiceré. Significa decir bien o hablar bien de alguien, tanto en lo presente como en lo futuro. Era lo que yo te decía. Cuando tú agarras a una persona y a lo mejor no eres una persona que seas profeta, pero de todos modos dice que toda la palabra de Dios tiene un nivel hasta cierto punto profético. Porque tú estás, por ejemplo, yo estoy hablando ahorita y yo te estoy hablando tal vez proféticamente, aunque yo no soy profeta, pero te estoy hablando que si tú guardas los mandamientos de Dios y si tú vuelves tu rostro a Dios, Dios te va a bendecir si guardas sus mandamientos. Pero aunque yo no te estoy maldiciendo, dice la palabra de Dios que si yo te estoy hablando y si tú no guardas la palabra, pues también te van a alcanzar maldiciones, ¿no? Y yo no te estoy maldiciendo, simplemente te estoy enseñando la palabra. El mismo Jesucristo dijo, yo no vine a condenar al mundo, no los vine a juzgar. ¿Quién te juzga? La palabra, lo que dice aquí. El tránsito no te está imponiendo la multa, te la impone el reglamento que hay, pero el tránsito no. El tránsito está haciendo su trabajo, pero él no te impone la multa. El reglamento de tránsito y vialidad es el que te dice, si usas el teléfono van a ser 1,000 pesos. Si no traes el cinturón, esto, pero el tránsito no hizo el reglamento. Él es un instrumento. Y mismo Jesús decía, yo no te vine a condenar, no te vine a juzgar. La palabra es la que juzga. Entonces nosotros podemos bendecir a nuestra familia. Un ejemplo, ¿cómo bendecirías tú a tu familia? Yo, por ejemplo, digo esto, ¿no? Pensando en mi hija, en una de ellas o en las dos, de acuerdo a donde estén. Que nuestro Señor Jesucristo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre ti en este día. Que Dios cuide
de tu trabajo te dé gracia delante de tu jefe, delante de tus compañeros, que seas luz en medio de un mundo de tinieblas, que Dios prospere el fruto de tu trabajo, que Dios prospere el fruto de tus manos, que Dios te bendiga en lo espiritual, en lo material, que Dios haga prosperar el fruto de tu trabajo en tu economía, que Dios te provea de sana sabiduría, de inteligencia, que te haga una joven, y así le vas diciendo, no nada más, Dios te bendiga y ya. ¿Sí me explico? Sí, Dios te bendice, pero tú como ser humano debes de bendecir a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, pero también bendecirte a ti, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando vas y te pegas así por accidente en la puerta? Tú mismo te dices una maldición, ¿verdad? Ay, qué tarado, ¿por qué hice esto? Y no es bueno. Acuérdate que tu boca tiene poder. Tu boca tiene poder y tu cerebro lo escucha y tu cerebro es una esponja que todo lo agarra. Y a veces como que a lo mejor tú dices, no lo hice con intención, se me salió, pero no lo hice con la intención de maldecir a otra persona. Pero si no lo hiciste con intención, es una palabra ociosa. Y de esa palabra ociosa dice que tenemos que rendir cuentas. Isaac bendijo a Jacob y Esaú, y vamos a ver primeramente la manera que les dio la bendición, pero esto es, yo considero hasta como un modelo para que tú bendigas a tu familia, a tus hijos, a tus sobrinos, a tu esposa, a tu esposo, a tus vecinos, a tus enemigos también. Isaac bendice a Jacob en Génesis 27, 29 dice, y Jacob se acercó y le besó y olió a Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Fíjate, no era para él la bendición, pero es tan importante lo que sale de tu boca que no hay marcha atrás, ¿eh? Es tan importante lo que sale de tu lengua y lo que expresas hacia otras personas que a veces no, o sea, no hay marcha atrás de lo que tú dices. Cuando tú maldices a una persona, se le queda también bien grabado. Si le dices que es un mal hijo, todo el tiempo lo va a ir cargando. Y ya, por decirlo así, ya le desgraciaste su vida por un berrinche tuyo, por un coraje tuyo. Y si ya lo has hecho con tu hijo, si ya lo has hecho con otra persona, lo único que tienes que hacer es pedirle perdón y decirle, no quise, la verdad me equivoqué, no debí de haber hecho esto, te pido que me perdones, ora por ella y sánalo. Porque aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos, no? Yo les decía hace 8 días, nosotros podemos darle la bendición a una persona y se la podemos quitar. Nos pueden dar algo y se pueden arrepentir, te la pueden quitar, como la guitarra, como las bocinas, como cosas, como terrenos que nos pueden dar, nos lo pueden quitar y se pueden arrepentir. Pero ¿sabes qué? Ya lo que Dios te da, Dios no te lo va a quitar. A lo mejor dices, ay, es que no era para ti, me equivoqué. A veces a mí me hablan y, oye, Gerardo, es que y esto, y me avientan y digo yo, a ver, creo que estás hablando con otro. Y ya me dicen, ah, sí, es que era Gerardo Villegas, el de las bolsas con el que quería hablar y me equivoqué y todo esto, ¿no?
Entonces, a veces te dan una cosa por alguna equivocación y dicen, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, es que no era para ti, la tenía para el otro Gerardo. Ah, bueno, pues ahí te va, te la devuelvo, ¿no? Me equivoqué. Y yo digo, aquí pues la hubiera rechazado, ¿no? O más bien, él hubiera dicho, oye, me engañaste, porque la agarró, esa bendición la agarró con premeditación, alevosía y ventaja, porque su madre lo instruyó, ¿eh? Y traición, y todo lo que el abogado te puede decir, la agarró mal, entonces era para que lo hubieran condenado, metido a la cárcel, porque fue una mentira, fue un robo. Pero ¿sabes qué? Había un antecedente también, en donde Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por algo. Él dijo, ¿para qué me va a servir? Y dice la escritura que él despreció así la primogenitura. Dice, aunque después la procuró con lágrimas, porque sí recibió bendición, pero recibió una menor parte por todo lo que hizo Rebeca, pero también por lo que él hizo. Entonces, en ocasiones vamos a recibir bendición porque Dios es misericordioso y Él no nos desampara, pero si somos obedientes y vivimos la vida como la queremos vivir, dice que Él nos va a prosperar en todas las cosas, en salud, y va a hacer que prospere nuestra alma. O sea, te va a prosperar en lo espiritual, te va a prosperar en energías, en fuerza, en fortaleza, pero también en la economía, cuando somos obedientes a lo que Él nos dice y que no despreciemos lo que Él nos está dando. Yo la verdad me siento con energías y le digo a Yevir, no es orgullo ni nada, pero veo a otros de mi edad bien traqueteados, incluso familiares, ¿eh? Pero ¿qué es lo que ha hecho? Dios nos ha llevado a otra vida. Y esa vida es práctica. Esa vida es práctica. ¿Por qué? Porque te cuidas más de no comer lo que comen los demás, de no beber lo que otros beben, de no hacer deliberadamente perjudicar tu cuerpo. Porque si nosotros decimos, ay, pues tengo a Cristo y me voy por la libre, o sea, haciendo cosas que no debo de hacer, también me va a perjudicar. Hablábamos con Enrique de un señor, ¿no? Que hace tiempo venía aquí y pues de pronto otra vez se fue a la tomadera y pues murió así, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que nos puede ocurrir. Y estos hicieron su desastre, pero Dios no quitó la bendición. Se cumplió la escritura 430 años después de lo que Dios les había prometido, pero se cumplió la escritura. Luego la bendición, aunque menor, de Isaac bendice a Esaú en el 38, del 38 al 40 de Génesis 27. Dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Fíjate, primero la desprecias, dices que para qué la quieres, la primogenitura. Y entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. O sea, una bendición más pequeña, pero finalmente Dios le dio la bendición por medio de su padre. Era una vida común y corriente como la tuya y como la mía. Por eso te digo que el propósito es que nosotros entendamos
que no somos lo suficientemente pecadores como para que Dios nos deje de bendecir, pero tampoco somos lo suficientemente buenos para que nos bendiga más allá de lo que nosotros queremos, ¿no? Aquí, por ejemplo, los bendijo a los dos, pero uno se llevó la mayor parte, pero también Esaú, pues, tuvo que ver ahí. Ahora, fíjate, la desobediencia, yo pienso que aquí también a veces como en cuestión de venganza, porque te ha tocado esto, a mí me tocó ver un caso o escucharlo más bien de una persona, un hijo de un pastor, que con tal de darle en la torre al papá, se fue y se metió al seminario. Y fue amargura para su papá como no te imaginas. Duró toda su vida ahí y al final él mismo confesó, porque después entró a la cárcel por X cosas, que dijo, ¿sabes? Que lo único que, o sea, que lo que pensaban que por lo que había llegado a la cárcel, pues él decía, sacaba la conclusión de que por no haber honrado a sus padres. Dice, porque ¿sabes qué? Toda mi vida viví amargado con mi papá y quise darle donde más le dolía a mi papá. Quise darle donde más le dolía a él y se metió, haz de cuenta la idolatría. ¿Sabes cómo le podemos dar nosotros, cómo le podemos llamar? En lo que a Dios más le agrada o más le desagrada, perdón, es que nosotros nos vayamos a la idolatría, a adorar dioses ajenos. Para eso a él, olvídate, le, le, le va a pegar por llamarle así. Y aquí lo que hizo este Esaú en el Génesis 26, 34 al 35, lo que hizo yo a veces leyendo con imaginación como que ha de haber dicho, aquí le voy a dar en la torre a mi papá. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Sabes por qué? Porque estas mujeres eran paganas, estas mujeres eran idólatras, y lo más seguro, aunque no dice la Biblia, lo más seguro es que, bueno, se han de haber llevado a Esaú también a adorar a sus dioses, ¿verdad? Por eso dice que fueron amargura para Isaac y para Rebeca. En ocasiones, ¿sabes qué es lo que ocurre con nuestros hijos? Que nuestros hijos guardan rencor o guardan amargura por algo que les hicimos, por algo que no les agradó y no lo pudimos arreglar a tiempo y puede ir creciendo la raíz de amargura hasta hacer cosas desagradables y muy frecuentemente es por venganza en contra de los padres. Yo veo aquí este hombre, ¿no? Que, que ya él había escuchado cuando en Génesis 28, 1, 3, dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes por mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. O sea, desde que Dios les había dado ciertas ordenanzas, estatutos, leyes, mandamientos, y les decía, no vayan en pos de dioses, que sus hijos no se unan en yugo desigual, porque ¿saben qué? Lo que va, lo clásico que acontece hasta nuestros días, desde ese tiempo ya se veía, ¿no? De que después lo convierto. Ni siquiera conviertes a los que
Son hijos de pastores, menos vas a convertir a uno del mundo. Ni siquiera conviertes a una persona que va frecuentemente a la iglesia y que levantan las manos y que, entre comillas, son cristianos, menos vas a convertir a una persona que está idolatrando, que tiene ídolos, que es demoníaca o etcétera. Tantas religiones que puede haber, ni siquiera. Lo más seguro es que nos lleven a nosotros a caer en la idolatría. Y por eso Dios le decía, no se junten con los dioses, no se junten con los cananeos, con los amorreos, no les den sus hijas, ni tampoco ustedes tomen de sus hijas de ellos. Dice, porque lo más seguro, dice que los van a llevar a adorar a esos dioses paganos, a los dioses de los filisteos. Y, y a veces nosotros por venganza hay cosas que hacemos. Ah, pues ahora ahí va la mía. Y este Isaac, pues fue lo que hizo. Esaú sí tenía conocimiento, porque cuando Dios le da la instrucción a su hermano Jacob, dice, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Dice, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer de Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naibot, además de sus dos mujeres. O sea, ya tenía él dos mujeres, pero la instrucción él ya la había recibido desde antes, que no se debería de juntar con esas mujeres, porque Dios así le ordenó a Isaac, así le ordenó a Abraham, a Isaac y a Esaú, a todos le dio esa orden. Ahora, para terminar, pues, ¿qué es lo que yo tengo que hacer de aquí en adelante? De verdad, cuídese de no maldecir, cuídese de, de no maldecir, mucho menos tampoco se maldiga usted a sí mismo, porque a lo mejor usted dice, no, pues no pasa nada, es que de pronto me machuqué el dedo y ya me dije así de esta manera, pero sí hay resultados. Y aprenda a bendecir a sus hijos, a sus nietos, los que ya son abuelos, aprendan a bendecir a sus nietos también. Don Miguel, Omar, Doña Chica, ¿quién? A sus nueras, a todo el mundo tiene uno que bendecir. A veces la maldición viene porque el papá maldice a la nuera o al yerno, y de ahí viene esa maldición generacional de la que nos habla la Biblia, que porque es un tipo de conducta. Pero nosotros por fe debemos de bendecir a nuestros hijos, a nuestra esposa, mujer virtuosa, mujer trabajadora, eh, todo lo que puedas bendecir a tu esposa o a tu esposo cuando se va al trabajo o está haciendo labores, todo, pero bendecir, 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 bendecir. Y acuérdate, ya para finalizar, el bendecir no solamente es Dios te bendiga. Escribe bendiciones. Si no sabes cómo, lee la Biblia e infórmate cómo puedes bendecir incluso a tus enemigos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien te echa pleito y lo primero que decimos, mira, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bendícelo diciéndole que Dios te dé el conocimiento de su palabra, que Dios ponga el temor de Dios sobre ti, que la gracia de Jesucristo llegue a ti para que te dé salvación, vida eterna, perdón de pecados, que te dé una vida nueva, te prospere en la economía, te prospere en lo adverso, te dé salud, que prospere tu alma, que llegues al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A lo mejor no te lo dices así tú cuando estás enfrente de Él, pero después nosotros hemos estado orando por personas que nos robaron así donde yo trabajaba y que nos dejaron problemas ahí con la empresa
incluso una camioneta que nunca me la devolvieron, un carro también que nunca me lo devolvieron, pero estamos orando por ellos. Cuando no puedes hacer nada, bendice a esas personas, que lleguen al conocimiento de Jesucristo, que tengan la salvación, que tengan la vida eterna, que tengan el perdón de pecados, que ellos un día estén en el reino con Cristo, que Dios se les revele, que el Espíritu Santo les muestre el pecado. Es una manera de bendecirlos, ¿verdad? No solamente que Dios te bendiga, es una parte, ¿no? Puedes iniciar, que Dios te bendiga en prosperidad, que nunca falte en tu hogar la comida, que Dios te bendiga con salud, que sea sanada de tus músculos, de tus pulmones, de tus riñones, de todo que sea sanado. Pero dile ese tipo de palabras. Tanto acuérdate en lo presente como lo debes de hacer proféticamente hablando. Por ejemplo, a los niños, ¿no? A los niños decirles, mira, tú vas a ser un hijo de Dios, tú vas a llevar la palabra, tú vas a profetizar, tú vas a llevar el evangelio a las naciones, vas a ser un instrumento en las manos de Dios. eh, Te bendecimos en la economía, con salud, que también prospere tu alma. Bendecimos que seas un niño sano, que toda enfermedad, toda plaga no caerá sobre ti. O sea, eso es lo que se me está ocurriendo ahorita. Yo no tengo nietos, pero pienso en los nietos de refugio, ¿verdad? En los de la doctora, en los de doña Chica. ¿Quién más tiene nietos? En tus nietos que ya vienen por ahí. En Omar. Por eso, cuando menciona a Omar, cuando menciona a Refu, menciona a Omar, ¿verdad? Pero es proclamar, 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 proclamar bendición siempre. No importa que te hagan enojar, no importa que veas que no entienden, que no, pero hay que hacerlo, ¿sí? Padre, te damos las gracias por la gran bendición que nos has dado el día de hoy de ponernos de pie. Nos has dado la bendición de tener un hogar, de tener una familia, de tener un trabajo, de tener hermanos en Cristo, de tener un ministerio, de tener la energía suficiente, de tener la vista, de poder tener la salud mental también, Señor. Hay muchas cosas por las que tenemos que estar agradecidos contigo y por las que te tenemos que dar las gracias, pero también queremos bendecir a nuestro México, Señor, con un avivamiento, con un conocimiento de tu palabra, con un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo queremos bendecir con revelación de nuestro Señor Jesucristo a sus vidas, y que cada trabajo, cada negocio, cada empresa de México sea prosperada y que aloje a multitud de trabajadores, multitud de empleos, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bendiciones a todos.